y en la continuidad de este programa vamos a entrevistar a una persona que ha trabajado sobre el origen de su trabajo, es lo que nos ha pasado ayer, otro año más como pueblo. 24 de marzo de 1976, dictadura militar que abarca desde el año 76 al año 83. Ella ha trabajado un libro que lo pueden ir a buscar ya a las librerías, que lo edita Siglo XXI y que se llama Historia de la última dictadura militar, y ella es Gabriela Aguilá. ¿Qué tal, Gabriela? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Bien. Muy bien. Bueno, estoy leyendo el libro y quería comenzar esta entrevista leyéndole a la audiencia un parrafito de algo que sucedió y que vos lo expresás al principio de tu libro, que es algo que sucede en noviembre del año 1975. Le decimos a la audiencia que en noviembre del año 1975 el Congreso de la Nación Argentina lanza un proyecto para discutir, que es la Ley de Defensa, que reemplazaría la Ley 16.970, sancionada por el gobierno de Onganía, por la dictadura de Onganía, en el 1967. Bueno, ese proyecto de ley que entra al Congreso en noviembre del 75, era un proyecto de auditoría, de autoría militar, que mostraba una plena sintonía con las doctrinas antisubversivas que se habían difundido en el ámbito castrense. Todo esto lo escribe Gabriela en su libro. ¿Y por qué quiero comenzar por ahí? Porque quiero tratar de que nos puedas explicar en el comienzo de esta entrevista cómo fueron esos meses previos al 24 de marzo de 1976 y, de hecho, cómo un proyecto de ley que tenía una autoría militar que avalaba a la antisubversión, viaja muy rápidamente por diputados, no llega a salir del Senado, pero por cuestiones de tiempo, y ese era el noviembre de 1975 en la República Argentina. Sí, mira, yo cuando me puse a escribir el libro entendía que no era posible comenzar el 24 de marzo de 1976. Digo, yo creo que a los historiadores nos preocupa mucho siempre las periodizaciones, ¿no? Encontrar el punto de partida, desde cuándo un proceso histórico que vamos a analizar en profundidad debe acudir al pasado inmediato, líneas centrales, pero también a pasados más lejanos en el tiempo, o a momentos más lejanos en el tiempo, para proveer explicaciones que sean, contundentes. Entonces, sí, no se puede explicar la dictadura desde el 24 de marzo de 1976 si nosotros estamos mirando a la dictadura militar o a uno de los elementos constitutivos de esa última dictadura, que fue el ejercicio de la represión. Gabriela, vos estás en un lugar muy cerrado, porque se te escucha como muy latoso. No, estoy hablando por teléfono en un lugar abierto. Puede ser que los teléfonos no anden bien. Sí, eso ya lo sabemos, porque las personas sí que hacemos radio siempre estamos demandando mejor calidad de sonido a las empresas. En este caso puede ser Claro, Movistar, sigue la firma. Pero más allá de eso, si podés tal vez acercarte, porque si es un tema de acercarte al teléfono, y porque tal vez lo podemos mejorar desde ahí. Bueno, a ver. Ahí te escucho mejor. Ahí te escucho más mejor. Cerca todavía. Ahí me está. lo pongo más cerca todavía. Sí, porque cuanto más cerca, menos va a haber del ambiente de afuera. Entiendo. Bueno, entonces lo que decía era que a mí me resultaba necesario empezar el libro, no a partir del 24 de marzo de 1976, esto es, el día del golpe de Estado, sino acudir por lo menos al pasado inmediato, al periodo inmediato, para encontrar una serie de elementos explicativos de ese acontecimiento que se produjo el 24 de marzo del 76. Vos citas el caso de la discusión sobre la Ley de Defensa Nacional, y es importante porque cuando uno piensa en la dictadura militar, rápidamente piensa en el proceso de violencia represiva que se desplegó en ese momento. Y más aún, si miramos esa dimensión, la represión no empieza el 24 de marzo de 1976, sino que es previa. Yo podría hacer, como hacen algunos colegas, que analizan la represión o la violencia estatal en el largo plazo y hacen historias de
represión estatal y de la violencia estatal en el curso del siglo XX. Pero sin ir tan lejos, sin ir al plan con Inter, ¿no? A la década de 1950, sí, o a la década de 60, que también ha aparecido muchas veces como un punto de partida para explicar el papel del ejército, fundamentalmente, de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna o en la represión interna. El año 1975 es un año clave para analizar cómo las Fuerzas Armadas adquieren una presencia política muy significativa, y esa presencia política va muy de la mano con su participación en la denominada lucha contra la subversión. Esto es, en el ejercicio de la represión interna, la participación de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Primero con el operativo Independencia, en febrero de 1975 en la provincia de Tucumán, y luego con toda una serie de acciones, en particular a partir de octubre de 1975, con los denominados decretos de aniquilamiento de la subversión, que como es, digamos, muy conocido, Gabriela, por el gobierno peronista. Gabriela, y en un libro que vuelve a trabajar desde un costado analítico ese momento de la historia argentina, esa dictadura genocida que ha quebrado a nivel social y económico a los argentinos y que también terminó siendo distinta a cualquier otra de los golpes de Estado que vivió lamentablemente la República Argentina en su construcción política. La mirada tuya de ser alguien que vive en la provincia de Santa Fe, que da clases en la Universidad de Rosario, vos trataste de marcar esas diferencias de tal vez la mayoría de los libros que analizan el proceso desde la capital, desde un escritor que vive en la capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde pone el foco más en lo que sucedió en el conurbano bonaerense. Hay un trabajo sobre entender el proceso de la dictadura militar, en lo que sucedió tanto en la provincia de Santa Fe como en otras partes del país. Sí, mira, una de las cosas que yo planteo en el libro, que para mí también fue un elemento importante, un disparador a la hora de escribir este libro, ¿no? De pensarlo y escribirlo, era la existencia de toda una cantidad de trabajos a escala local, regional, provincial, que justamente lo que venían era a poner en debate algunas interpretaciones construidas sobre lo que podríamos denominar la alta política que se hacía en la zona capitalina. Y cuando uno mira, digo, con una pretensión de una mirada un poco más federal, si se quiere, o nacional, en el sentido de también incorporar otros espacios al análisis, hay variaciones, hay matices, no es lo mismo lo que sucede en la ciudad capital o en las altas esferas del poder estatal que lo que sucede en los espacios provinciales o locales, las diferencias que hay entre las grandes ciudades y las pequeñas ciudades, y uno lo podría extender un poquito más, ¿no? Claro. Entre el interior profundo y la zona central del país, o entre el ámbito rural y el ámbito urbano, digamos. Esto en el libro no está planteado con tanto cuidado y tanta precisión, porque no tenemos estudios sobre todas las regiones, o todas las ciudades, o todos los espacios y todas las provincias del país, pero sí había una pretensión de justamente dar cuenta de esas diversidades, incorporando otras escalas de análisis, ¿no? Los estudios que se han hecho a escala local, regional, provincial, yo misma he desarrollado toda mi carrera académica en Rosario, entonces mi mirada es una mirada que se quiere extracapitalina, aunque Rosario, ya sabemos, es una gran ciudad, es parte de la zona central del país, es un gran conglomerado urbano industrial, bueno, y comparte con otras grandes ciudades del país algunas características. Gabriela, ¿no? y el haber terminado este libro tiene que ver seguramente con un trabajo que es un deseo de analizar como alguien que es doctor en historia y que trabaja estas temáticas. Me imagino que hay algo ahí en vos que pone ese periodo de la historicidad de la República Argentina en un lugar preeminente en relación a otros. ¿Vos considerás que una vez culminado este libro pudiste encontrar algunos huecos o algunos espacios que la propia investigación te dio a
a llevar cosas que tal vez tenías en claro y que te diste cuenta después de este libro que no las tenías tan en claro, o procesos que generaron mayor daño del que ya de por sí esta dictadura genocida llevó adelante? ¿Cómo saldaste con vos después del libro este proceso al cual en tus años de estudio le das una prevalencia destacable en relación a otros procesos históricos? Mira, yo siempre digo que quiero dejar la dictadura, pero la dictadura no me deja, no me suelta. Son esos temas sobre los que siempre parece que se puede decir algo más. Y es un desafío estudiar ese periodo, en primer lugar por la gran cantidad de trabajos que hay, por la centralidad que tiene el tema en el debate público y político. Es un tema sobre el que se discute hoy mismo, es parte de la discusión política y con unos nexos, ¿no?, entre unas vinculaciones entre ese pasado y nuestro presente que son indiscutibles. Yo no sé si saldé algunas de las deudas que tenían en términos de la construcción o de la sistematización de una interpretación sobre el periodo, pero sí me sirvió muchísimo poder, incluso desde mi propio punto de vista, ¿no?, construir una interpretación o sistematizar una interpretación y una mirada panorámica sobre ese periodo que pudiera dar cuenta, no de todos, pero sí de lo que a mi juicio eran los principales procesos políticos, sociales, económicos, culturales, ideológicos, etcétera. Es un trabajo de síntesis y como toda obra de síntesis brinda justamente una mirada general, panorámica, y a la hora del análisis fino de los procesos, y bueno, ahí hay que derivar y mandar a leer los trabajos de investigación más puntuales que toda una cantidad de colegas han hecho en estos últimos años. Pero bueno, lo que yo quería, porque a mí me parecía que faltaba, era ofrecer un trabajo de síntesis, sistematizar, como te digo, toda una serie de investigaciones, poner en la agenda y jerarquizar problemas que a mi juicio tenían que ser analizados, que a lo mejor en los primeros trabajos sobre la dictadura tenían una menor presencia, sobre todo teniendo en cuenta que en estos últimos años ha habido un enorme acceso a archivos y fondos documentales que en las primeras etapas no estaban disponibles, nadie los había mirado porque probablemente no nos preguntábamos las mismas cosas que nos preguntamos ahora respecto de ese periodo. Entonces, a mí siempre me quedan cosas por decir, quiero contarte sobre la dictadura y por eso el tema no me deja, el tema no me suelta, a pesar de que yo quiero avanzar y trabajar sobre otros periodos, ¿no? Bueno, Gabriela, lo que queríamos era tratar de acercarle a la audiencia tu material, este volumen, que lo pueden ir a buscar a las librerías. Yo te mando un beso, gracias por estos minutos, por explicar tu trabajo. Esperemos hablar en otro momento, tal vez ante otro libro que quieras sentarte a escribir. Y buen fin de semana y te mando un beso. Bueno, te agradezco mucho y aprovecho para recordar que el miércoles 29 de marzo se va a presentar el libro en el Centro Cultural Conti, en la ex-ESMA, en la ciudad de Buenos Aires. Que repetí la fecha, porque siempre los oyentes en la primera dicen, mira, y ya pasó. Miércoles 29 de marzo a las 18:30 en el Centro Cultural Conti, en la ex-ESMA, presentamos el libro en la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Te mando un beso, Gabriela, gracias y buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, buen fin de semana. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era Gabriela Aguilá, quien es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Ha trabajado como investigadora principal del CONICET en temas que tienen que ver con procesos históricos de la República Argentina, y en este caso el libro que nosotros queríamos tratar de que ella nos explicase, que ha editado Siglo XXI, se llama Historia de la Última Dictadura Militar, Argentina 1976-1983. Gabriela Aguilá, aquí en AM 1420 con vos, en Paso Valores,